Estás viendo Política TV. El Centro, el diario informativo de la región del Maule. Muy buenas tardes, amigas y amigos, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Justicia para Todos, un nuevo capítulo de entrevistas en el canal Política TV, un canal independiente y pluralista desde la séptima región para Chile y el mundo. Estamos con la senadora por el Maule Sur, Jimena Rincón. Bienvenida, senadora, ¿cómo está usted? Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Un abrazo a ustedes y gracias por la invitación a este espacio de entrevista TV Política Talca. Muchas gracias, sí. Es un canal independiente y pluralista. Lo que tratamos y buscamos es que la gente vaya conociendo a los políticos de una forma más cercana, conociendo sus ideas y también que nos vayan contando qué es lo que están haciendo en el Parlamento algunos, cuáles son las ideas, cuáles son sus análisis con respecto a la sociedad en general. Bueno, hemos tenido un tránsito en estos últimos años bastante complejo para Chile. Hablando ahora último, este 18 fue distinto, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas fue distinto. Como yo estoy acostumbrada a trabajar los 18, desde hace ya muchos años, se me olvida cuántos, no innové en eso. Estuvimos de hecho en el territorio. Esta semana que pasó, que fue la del 18, no hice trabajo presencial en la sala, sino vía Zoom para poder estar en la región, porque si no desplazarse era muy difícil. Con los controles sanitarios, tuviste que hay algunos parlamentarios que tuvieron más de algún chascarro por ahí. Sí. Me quedé en la región, no fui a Valparaíso, la hice por Zoom, y eso me permitió el 17 de septiembre, pues tempranito, estar en el Hospital de Constitución haciendo una entrega de un donativo que habíamos conseguido para el hospital, y luego me fui a una reunión con el presidente del Colegio Médico en Talca, y después a unas reuniones a orilla de Maule, y el 18 estuve en la comuna, en la provincia de Curicó, en unas reuniones con un comité de agua potable de la comuna de Bichuquén, y ya Wow. sí, estuvimos trabajando. Una agenda intensa. Que fue menos intensa que otros años, porque a otros años hay que ponerle el tedeum, el desfile, que nos uno, muchos tedeum, muchos desfiles, muchas ondas, y menos reuniones de trabajo. Ahora fueron más reuniones de trabajo que otra cosa, pero bien, muy bien, y contenta de haberlo hecho. Chile realmente cambió. Partimos como en octubre del año pasado con un cambio bastante radical en la sociedad chilena, con estas ideas de revolución también interna, donde ningún partido político se podía hacer cargo de este estallido social. Y luego, cuando pensábamos que las cosas estaban normales, o que iban a tener un camino político más o menos tranquilo, ocurre el tema de la pandemia. Y en cuanto al estallido social, desde una mirada humana, desde la mirada también de una mujer que está en el Parlamento, que tiene una proyección también, y lo ha dicho, en este caso usted también, que en algún momento también sería una carta presidencial eventualmente. ¿Cuál es su análisis de esa circunstancia, de esta concadenación de hechos que generan el estallido social de octubre del año pasado? A ver, primero decir que yo soy mujer de región, nací, crecí, estudié en región. Hoy día vivo entre regiones, entre el Maule, entre Valparaíso y entre Santiago. Y lo digo porque es bueno que se sepa. De repente la gente piensa que uno es de Santiago. Yo no soy de Santiago, viví algunos años en Santiago y después de eso me he movido en las regiones. Pero nací en Concepción, crecí, estudié allá. Mis abuelos maternos son del Maule, mi abuelita es San Javierina, mi abuelo de Talca, o llegó a Talca, inmigrante. Y mis otros abuelos los paternos son de Valparaíso. Entonces, la verdad es que para mí lo que ocurrió el 18 de octubre, quiero ser clara, no es algo que me haya sorprendido. De hecho, yo no sé si tú te acuerdas, Nicolás, pero
meses antes de que esto ocurriera, yo había puesto 8 condiciones para aprobar la reforma tributaria. Y dentro de esas condiciones, yo había hablado de la inequidad territorial, había hablado de las pensiones, había hablado de la salud, había hablado de, bueno, puedo hacer la lista, había hablado del tema vivienda, del agua potable. ¿Y por qué? Porque cuando uno está en terreno y en reuniones permanentes y escuchando a la ciudadanía, no puede sorprenderse de lo que ocurrió el 18 de octubre. Simplemente las personas se cabrearon. Y creo que ahí el mea culpa que debiéramos hacer desde la política es no haber sido mucho más categóricos y más claros en golpear la mesa desde el punto de vista de ordenar las prioridades de otra manera. Yo creo que nuestro país no puede seguir concentrándose como se ha concentrado. Y cuando hablo de concentración, no hablo solo de la concentración económica, también hablo de la concentración en materia de desarrollo. Y 2 ejemplos para poder ilustrar esto, y que tú los conoces. Muy cierto. Los conocemos todos los que estamos en regiones. Uno, la conectividad sanitaria. Nosotros tenemos 1 millón de personas que no tienen agua potable. Los camiones de aljibes para nosotros son algo que conocemos. Pan de cada día. Pan de cada día. De hecho, la reunión que tenía en Bichuquén el otro día era justamente por eso. Y el otro tema es el tema de la conectividad digital, que ahora con la pandemia estas 2 cosas han sido más que crudas. Las personas, esta niña que se tenía que subir al techo de la casa para poder tener señal para sus clases, no es algo que nos sorprenda. Hay sectores en nuestra región que no tienen conectividad digital. Entonces, las personas se cabrearon con justa razón. Claro, y se genera esta batalla campal. El gobierno andó un poco, bueno, yo creo que a todos nos pilló un poco la reacción del gobierno, un poco fue como un knockout. Partimos una situación con un knockout y después se anduvo despertando. La capacidad de reacción un poco lenta, quizás, en alguna medida. Y vemos más adelante cómo se va desarrollando este tránsito. Se llega a un acuerdo por la paz. En general, todos los partidos, se excluyeron algunos, con sus intereses políticos, evidentemente. Pero se logra un acuerdo por la paz que era impensado antes, que era absolutamente impensado, de esa naturaleza. Se firma y en definitiva se concluye que se tiene que generar una nueva constitución, un nuevo contrato o pacto social, digámoslo de esa forma. Esos momentos, desde la interna, me gustaría saber, Jimena, usted, ¿cómo lo vivió desde la interna? Porque la gente en general vemos todo desde afuera, vemos las noticias, vemos a través de las redes sociales, pero desde la interna, ¿qué está haciendo usted? ¿Cómo se está desarrollando esto? ¿Cómo era la sensación que había en el Parlamento, en el gobierno? Esas historias que no se saben, que me gustaría a ver que usted nos podía contar. Las que se pueden, obviamente, las que se pueden. Historias no contadas, yo creo que varias, pero creo que anoche recordábamos una, fíjate, en la casa. Ese día del acuerdo por la paz fue un día bien intenso, de mucha conversación, negociación, redacción de párrafos del texto finalmente que se firmó. Esto estuvo en manos de los miembros de las comisiones de Constitución, del Senado y de la Cámara de Diputados. Yo solo acompañé, no es una comisión en la que yo participe, pero ese día obviamente acompañé. Y cuando en un minuto salí y volví al Congreso en Santiago, había en el acceso de la puerta de Morandé, deben haber habido unas 20 personas con velitas, deben haber sido las 7 de la tarde, y estaban todos esperando ver qué pasaba con lo que estaba ocurriendo. Y yo entré, los saludé a todos y entré. Y ya cuando finalmente se llega al acuerdo y se va a dar a conocer públicamente, yo la verdad es que Nicolás creía que no me tenía que quedar yo, que eran otros los que habían estado haciendo la pega, así que no teníamos que estar en la foto. Y me retiré, ya estaba listo, estaba oleado y sacramentado, y iba saliendo, deben haber sido, no sé, las 2 de la mañana, y ya no habían 20 personas, había unas 80 personas. Ese acceso estaba cerrado y había que salir por otro lado. Y una chica que estaba esperando a ver qué pasaba me dice, por favor, senadora, venga a contarnos qué pasó, qué está pasando. Ya le dije y me fui estaba con mi pareja, nos fuimos caminando hacia ese lugar
Bueno, todos me preguntaban, les expliqué qué es lo que se había acordado, qué es lo que iba a suceder, cuál era digamos, lo que venía hacia adelante, el plebiscito, bueno, y todo lo que nosotros sabemos hoy día. Y estaban, de hecho, algunos con guitarra, con, qué sé yo, cafecito, y de repente uno, como atrás mío, empieza, no, pero es que ustedes nos han ignorado, si nosotros ya tenemos todo listo, nosotros hemos hecho cabildos en la calle, tenemos cómo arreglar esto, ustedes no tienen nada que hacer. Y le responde otro del otro lado y le dice, sí, y empiezan los dos como a agitar el ambiente. Y de repente una chica le dice, paren, la senadora ha venido a hablar con nosotros, nos ha explicado lo que ha pasado y creo que eso es bueno para el país. Y se provoca una especie de tensión, de silencio, y en eso 2 o 3 personas me dicen, senadora, 1.000.000 de gracias, hay que trabajar para sacar esto. Sí, y qué difícil, ojo, muy, muy difícil porque ya los ánimos en general estaban en la calle muy, muy cándidos, y era mucho la crítica iba dirigida a los políticos. Más que Cándido, Nicolás Caldeados. Caldeados, caldeados, pero estaban directamente enfocados hacia la política y los políticos, y resulta que tener esa valentía de ir, reunirse con un grupo no menor de 80 personas, que al principio podían estar tranquilas en una especie de vigilia, pero considerando también que estaba todo demasiado, las calles estaban muy violentas, muy violentas. Esta noche había muchas barricadas, Así es, quemas, incendios, uf. Pero ¿sabes qué? Yo creo que cuando estás en política, estas son las cosas que marcan la diferencia. O sea, el nunca perder la capacidad de conversar, de ir y enfrentarte con el otro, con tu par al final, con el ciudadano. Creo que es lo que corresponde hacer. Pero en general no se hace. En general hay una gran gama de políticos que no tienen ese estilo, sino que les gusta más fondear la estrategia más por debajo. Esta forma de enfrentar la política suya es loable también. Probablemente porque he estado acostumbrada a hacerlo siempre así. Cada vez que me ha tocado, y tengo mucha historia, algún día voy a escribir mi libro, ¿no? Mi memoria. Y tengo historias preciosas, historias difíciles. Creo que de las cosas duras que me ha tocado vivir, 2, una que terminó bien, otra que terminó muy mal. Una que no sé si tú te acuerdas, en el gobierno del presidente Lagos, yo era superintendenta de Seguridad Social. Sí. Y estaba todo el tema de la asbestosis, del asbesto. Nosotros empezamos a regular eso, no se había hecho nunca antes, y uno de los enfermos, producto de aquellos, quemó a lo bonzo frente a la moneda. Sí, sí me acuerdo. Muy duro para el presidente. Yo había estado con esa persona además en una audiencia. Habíamos encaminado soluciones, pero que ya no le iban a devolver, por cierto, a la salud. Y el otro, que sí terminó bien, que de hecho tengo que ir con algunos amigos míos a visitar a esa persona, y voy a anotarlo como tarea pendiente, fue de una mujer que estaba muy angustiada y estaba en la azotea del Ministerio de Justicia. Yo era intendenta de Santiago, y se iba a suicidar. Y no hubo caso con nadie que se bajara hasta que llegué yo, conversamos y me dio la mano y se bajó. Y fuimos a la moneda, le llamó a la enfermería, fue bien duro también. Son cosas que van marcando la historia, ¿no? de nosotros. No, y pareciera que, bueno, ahí la realidad no es. Las películas se transforman en realidad. Estas cosas sí suceden, y hoy más que nunca, ¿verdad?
Y usted, dentro de todo este desarrollo, estas vivencias, porque que en el fondo las experiencias de la política van haciendo que uno vaya teniendo más herramientas y fortaleza, pero en los últimos 30 años no nos habíamos enfrentado nunca a una situación sanitaria a nivel mundial y local tan fuerte como la que tenemos ahora en el país. Eh, Cuando ocurre esto de la pandemia y comienza a desarrollarse, porque en regiones se vive de manera distinta que en Santiago, probablemente por la cantidad de habitantes y la rentabilidad, digámoslo así, sociopolítica, económica que tiene la región metropolitana a diferencia de las otras regiones y que en definitiva derivó en este descontento también que ha manifestado por el estallido y hoy también uno de los puntos siempre es hacia la descentralización, que esperamos que sea uno de los puntos importantes en la nueva constitución, ¿verdad? Y esa mirada suya, de la crisis sanitaria, de la pandemia, del gobierno, cómo ha estado actuando y funcionando frente a esto, las cuarentenas, la estrategia, el ministro Mañalich, que ya lo tenemos nuevamente como una posible acusación constitucional. Aparece Ricardo Lago, el expresidente, quitando piso a la acusación constitucional. Uno como que va viendo distintas realidades o distintas opiniones, pero la participación suya. Eso es lo que acá en la región y también en el Parlamento. ¿Cómo lo ha realizado? ¿Cómo lo ha vivido? A ver, primero decir que apenas ocurrió el tema de la noticia de la pandemia en el mundo, nosotros reclutamos equipo. Yo llamé a un gran amigo que se llama Michel Deler, que es experto en todo el tema de manejo de emergencias. De hecho, ha estado trabajando en nuestra región más de una vez, producto de los incendios, producto de terremotos en el pasado, tsunamis, en fin. Y en marzo nosotros hicimos las primeras declaraciones pidiendo al gobierno algo que después se instaló, que era el TTA, testear, trazar y aislar. Eso nosotros lo dijimos en marzo, como parte de lo que tenía que hacerse desde el gobierno, que era imperioso desarrollar un nivel de testeo masivo que permitiera esa habilidad y que permitiera aislar para que esto no cundiera. Mira, hay programas de televisión, hay entrevistas de radio y entrevistas de diario que consignan esto, o sea, no es un invento. De hecho, tuvimos Mentiras Verdaderas, muchos programas con fuentes diciendo esto. Estuvimos con el vicepresidente del Colegio Médico en ese mismo programa. En fin, y no nos hicieron caso, no se hizo caso de esto, que era una recomendación por lo demás mundial. Y tú viste lo que pasó. La estrategia del gobierno fue el contagio progresivo y la inmunidad de rebaño, vale decir que se contagiaran de a poco las personas y se generara inmunidad, de tal manera que lo único que importaba, y tú te puedes dar cuenta de esto por las declaraciones de prensa del ministro, lo único que importaba era tener capacidad hospitalaria para recibir a los contagiados. Hoy día tenemos, está el juez Almendaris, ¿no es cierto?, el fiscal Almendaris, está el tema del espacio de riesgo, está, bueno, todo lo que tú dices. Yo no voy a adelantar posiciones porque no sé lo que va a pasar con la acusación constitucional, pero lo que sí está claro es que la estrategia que siguió el gobierno y que probablemente sigue siguiendo es que nos vayamos contagiando de a poco. Esta estrategia da cuenta de 16.000 o un poco más vidas en nuestro país que ya no van a estar, y además da cuenta de una crisis económica brutal que para nuestra región y para las regiones del país es de impacto. Estamos sacando hoy día un proyecto de acuerdo que hemos logrado ya las firmas de muchos y esperamos que se pueda cursar y mandar al Ejecutivo para apoyar todo el sector de gastronomía. Tú has visto lo que ha significado para todo ese sector la pandemia. No han recibido... Ha quebrado muchos restaurantes, pubs, todo el comercio en general se ha visto dañado, pero enormemente. Ahora salieron algunos FOGAPE, algunos proyectos, algunos fondos concursables, pero lo cierto es que es muy poco, digámoslo así. Es muy poco para la dimensión del problema. Así es. Esto va a significar que 500.000 de personas quedan sin trabajo. Nuestro país va a ser un país más pobre y además con una situación social y una situación política muy compleja, débil y compleja. Entonces,
si desde la política, si desde el mundo social, si desde el mundo sindical, empresarial, no se entiende que aquí hay que ser capaces de construir un nuevo pacto, de cómo vamos a ponernos de pie como país, vamos a tener serios problemas y los que van a sufrir las consecuencias, Nicolás, son las personas más sencillas. Entonces es muy injusto. Y siento que no se toma el peso de aquello y bueno, y por eso probablemente vamos a terminar tomando definiciones respecto a otros desafíos, pero creo que tenemos que entender que el país nos requiere a todos con un solo objetivo, que es salir adelante y yo lo digo por ahí en más de alguna entrevista, ¿no? Que tenemos que tener vuelo de águila y no de colibrí. Tenemos que ser capaces de volar alto, de mirar desde arriba, de ver la panorámica y no quedarnos a ras de suelo con ceguera al final de lo que de verdad son las dimensiones de los problemas. Sí. Bueno, la séptima región ciertamente se va a ver afectada por la crisis sanitaria, ya se ha visto afectada, pero por la crisis económica que está en curso y que probablemente una vez que se normalice todo va a ser más aguda. Ahora probablemente no se siente tanto en el sector agrícola porque está en funcionamiento en algunas localidades. Comienza el periodo de cosecha, seguramente con eso el empleo estacional va a estar subsidiando un poco estas cifras de desempleo. Pero vamos a volver a marzo y llegó marzo, va a llegar pesadito. Yo creo que no, todos los estudios de estadística dan cuenta de que vamos a tener una compleja situación financiera para nuestra localidad. Y ahí es donde uno espera que las soluciones, no solamente, bueno, de la clase política en general, sean rápidas, como bien decía usted, que sean a ese vuelo de águila, de cóndor, que sea rápido, que se vea la problemática desde arriba. Y frente a este escenario, que no es un escenario incierto, es un escenario que es muy, pero muy probable de acuerdo a lo que estamos viendo. No sé, 90 y tantos % de probabilidad de que tengamos una crisis económica de aquí el próximo año. Va a ser muy difícil para el próximo gobierno esto. Entonces, este escenario político que tenemos, donde en octubre viene el plebiscito. Me imagino que usted va por el apruebo o por el rechazo, no sé. Tengo que preguntar, ya no se puede estar concluyendo tan rápido. No hay ninguna duda de que yo voy por el apruebo porque rechazo todo aquello que signifique no avanzar. Yo creo que el apruebo es una posibilidad cierta de salir adelante, de cerrar ciertas heridas e historias pasadas que no nos permiten avanzar. Así que yo voy por el apruebo sin ninguna duda, con completa convicción, Nicolás. Ahora, pongámonos en el escenario, gana el apruebo, nueva constitución, Jimena Rincón, senadora Jimena Rincón, ciudadana. ¿Qué es lo que le gustaría que esa constitución tuviera? Porque conocemos el hecho propiamente tal de votar por una nueva constitución en el plebiscito. Va a haber un proceso electoral también que dar cuenta de los nuevos constituyentes eventualmente, dando por hecho que va a ganar el apruebo. En política sabemos que puede ocurrir cualquier cosa y hasta el último minuto, así que estamos especulando nomás. Ya, ¿qué le gustaría? ¿O qué tiene que ir sí o sí para Jimena Rincón si es que se crea una nueva constitución? A ver, primero, Nicolás, antes de eso, es importante aprovechar todos los espacios de comunicación, dicen, y esto es un nuevo espacio. Decirle a la ciudadanía, a hombres y mujeres de nuestro país, los que están viendo este programa, que se votan dos cosas. Uno, la alternativa de si apruebas una nueva constitución o la rechazas. Ese es el primer voto. Y el segundo voto es la forma para poder construir esta nueva constitución. Y hay dos alternativas, la convención constitucional y la convención mixta. Yo estoy por la convención constitucional. ¿Qué significa eso? Que solo van a poder participar elegidos, porque los vamos a elegir, ciudadanas y ciudadanos para redactar ese nuevo texto. ¿Cómo se hace? Igual que como cuando se elige a los diputados, aquí vamos a elegir a los constituyentes, pero se elige el mismo número que en mi distrito elijo a mis parlamentarios. Yo voto en el Maule Sur, en Linares, Cauquenes, voto en Linares, y ahí elegimos 4
4 hombres y mujeres constituyentes. Vamos a elegir 2 hombres y 2 mujeres, que ese es otro tema también muy importante. Sea convención constitucional 100% ciudadana, o sea mixta, la mitad va a ser hombre y la mitad va a ser mujeres. Y eso también es súper importante que lo contemos. Sí. Porque ha habido otros procesos en el mundo, a mí siempre me gusta hablar del español del año 78, porque de verdad fue muy bonito, que han escrito sus constituciones. Pero esta, la de Chile, va a ser el primer ejercicio constitucional en que es absolutamente paritario, mitad hombre, mitad mujer. O sea, estamos escribiendo historia. Y eso también es, y no se sabe mucho, así que lo digo. 2 votos, apruebo o rechazo, y el segundo voto es convención constitucional, solo hombres y mujeres, ciudadanos, o mixta, mitad ciudadanos y ciudadanas y mitad parlamento. Yo estoy por 100% ciudadanos, porque creo que hay talento, hay creatividad, hay ingenio, hay experiencia que tiene que ser expuesta en el texto constitucional. Así que eso como primera cosa para tener la importante que la gente sepa, existe un desconocimiento muy grande del mecanismo de elección y en definitiva cuáles son los posibles resultados. Lo cierto es que la gente habla de una nueva constitución, vamos a participar en el plebiscito, pero tiende a estar un poco difusa en los conocimientos cívicos. Y eso es importante que vayan conociendo, en especial también que es una constitución que regula para qué tener una nueva constitución o no tenerla. Si es que vamos por la opción rechazo, ¿por qué no tener una nueva constitución? O si es que vamos por la opción apruebo, ¿por qué es necesaria una nueva constitución? Entonces, hay un desconocimiento que quizás es producto también quizás ahí hay que hacer un mea culpa con respecto a la calidad de la educación. Yo como abogado soy... Sí, adelante. Es que no sé si tengo aquí en mi oficina, parece que no. Bueno, pero para otra entrevista la tenemos. Estaba buscando si tenía algún texto constitucional acá para mostrarlo, pero bueno, da lo mismo, no importa. Sí. Pero contarle a la gente que lo puede bajar gratuitamente desde la página de la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, es fácil de acceder. Lo que cuesta un poco es contar de qué se trata, cuáles son los contenidos, qué es lo que regula, para que la gente vaya entendiendo. Yo soy abogado, entonces tuve derecho constitucional, y lo cierto es que como nos pasa en el derecho constitucional, uno dice, no es tan sencillo cuando te lo pasan en la universidad. Ahora es más sencillo explicarlo a la gente, la importancia. Y para hacerlo en simple, tú eres igual que yo, aunque yo ya lo superé, debo decir. Sí. Sí. Para explicar. Cada vez soy menos abogado. No, es mentira, sigo. Esta norma madre es como el marco, ¿no es cierto?, de la casa, y bajo esa norma madre están las leyes, por ejemplo, el Código Civil, el Código de Transporte, el Código Sanitario, trabajo, etcétera, que tienen que respetar el marco, ¿no es cierto?, constitucional. Y bajo las leyes están los reglamentos y ordenanzas. Entonces son de las leyes más simples o las normas más simples hasta la norma más importante, que es la norma constitucional. ¿Qué es lo que tiene la norma constitucional? En general, porque hay variaciones, ¿no?, en el mundo, pero siempre hay la separación de los poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Ahí hay, ¿no es cierto?, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los juzgados civiles, los juzgados de letras o civiles, los juzgados de familia, en fin. La Fiscalía, la Defensoría. El público, sí. Toda esa estructura. Contraloría. Claro que estaría más dentro de lo que es el Ejecutivo, pero es un órgano autónomo, ¿no es cierto?, de administración del Estado. Después está el Ejecutivo, donde está el Presidente de la República, con sus ministros de Estado, con la Seremía, etc. Ese es un gran capítulo, que obviamente va a ser tema de discusión. Y ahí quiero detenerme un segundo, porque es muy importante la forma de gobierno que nosotros tenemos. Hoy en día tenemos un régimen presidencialista, lo cual exacerba los poderes que tiene, o iniciativa que tiene el Presidente de la República en determinadas materias. Y adelantando un poco también sus ideas, porque ya las ha venido planteando muchos años.
¿Le gustaría modificar el régimen de gobierno de presidencialista, quizás cambiarlo a semipresidencialista o parlamentario, no sé, Mira, yo creo parlamentarismo? que tenemos un presidencialismo exacerbado en Chile que llega a ahogar. Y digo, habiendo estado en los dos lados, habiendo sido Sí, senador, habiendo sido ministra. Y creo que los poderes absolutos o los poderes con este nivel de intromisión en otro poder del Estado no le hace bien a la democracia. Y yo creo que hay que moderarlo. sí, No sé si yo no pasaría a un parlamentarismo, pero yo sí creo que deberíamos tener un semipresidencialismo, un semiparlamentarismo donde jueguen más en equipo estos dos poderes, porque al final se necesitan. sí. Porque hay que mirar otros países donde esto funciona bien, obviamente que trayéndolo a nuestra realidad, porque somos Nuestra únicos idiosincrasia, sí, somos únicos. y particulares, única y grande y nuestra, dicen, pero eso hay que reconocerlo también. Pero yo creo que hay que hacer alguna modificación ahí que permita un poquitito más de equilibrio. Hoy día no existe. Y después está el Parlamento. Ahí la discusión es si es unicameral o bicameral. Sí, Con mi experiencia, y da lo mismo lo que lo diga yo, porque no me van a elegir constituyente, porque vamos a ganarla siempre. Pero con mi experiencia, a mí me gusta el cameralismo. Y me gusta, ¿por qué? Porque tiene esta facultad de revisión. Un proyecto se entra por una cámara, se analiza, se discute y se va a la otra, y la otra le puede arreglar cosas que se les olvidaron, que se les escaparon, que las discusiones no se hicieron bien. Y esto da para los dos lados, porque puede partir en el Senado y lo ratifica en la Cámara, o al revés. Y hay un tercer trámite que lo ratifica, y hay una comisión mixta. O sea, hay espacios para que fluyan las distintas miradas. Entonces, y te lo digo habiendo sido ministra y habiendo sido parlamentaria, senadora, creo que es sano. Creo que contribuye a fortalecer nuestros procesos legislativos. Y creo que eso no es malo. Y obviamente el que existan cuentas de los parlamentarios, cuentas públicas. sí. O sea, hacer más efectivo eso, en realidad. La gente probablemente tiene poco acceso al comportamiento en las cámaras, o en la Cámara de Diputados, o en el Senado, por parte de los políticos o parlamentarios. Y sería interesante también que se diera, entre comillas, esos pseudo cabildos para que se estuviera dando cuenta de la gestión. Sí, regulado, porque también estamos en una sociedad que efectivamente se puede generar algo. No queremos esas, ¿cómo se llama? Esas cacerías de brujas o increpar al político porque sí, sino que cuestionar objetivamente las actuaciones al interior de la Cámara, lo que interesa, o del Senado. Que asistió a la Cámara o asistió al Senado, votó, ¿qué votó? ¿Cuáles fueron las ideas que tuvo para legislar? Esas cosas son las que debería juzgar la gente para después votar, ¿verdad? Así es. Y mira, yo este año publicamos nuestra cuenta de lo que hicimos el año 2019. La publicamos digitalmente. Me demoré en publicarla porque entre el estallido social y la pandemia, la verdad es que no habíamos parado. La publicamos en nuestras redes, en nuestra web. Cuando me puse a trabajarla, y la veíamos con el equipo y la veíamos con la agencia con la que la hicimos, etcétera, y me decían, Jimé, pero es mucha información, no podéis poner tanto. Y yo les decía, me da lo mismo, quiero que esté todo. Porque claro, porque tú tienes un punto, queremos saber qué hace. Y tuvimos que hacer un compendio porque no daba poner todo. O sea, con 5 comisiones, con toda la semana en terreno, con una iniciativa importante de proyectos de ley, con audiencia, la verdad es que tuvimos que seleccionar. Pero creo que es bueno, creo que es súper importante que la ciudadanía sepa qué es lo que hace su parlamentario, cuáles son los fundamentos que hay detrás. Hoy día creo que cada vez es más fácil porque es muy al instante todo. Y es en línea y es digital. Yo creo que eso se ha ido mejorando, pero obviamente siempre podemos mejorarlo más. Y creo que no es malo. Creo que de repente, no sé si viste la última película de redes sociales. Sí, lo cierto es que acá también, inclusive en el canal, tenemos un programa que se llama Sinestesia, así que estamos analizando permanentemente las películas. ¿Viste la última? Sí, por supuesto. Que salió hace poquitito. Bueno,
yo creo que es súper importante también ahí, y ustedes cumplen un rol, bueno, tú eres abogado, pero estás hoy día en las comunicaciones, ¿no? Un rol desde el punto de vista de la información, porque Sí. los jóvenes hablan de las fake news, ¿no? De las noticias falsas. Mucho, mucho. Cuesta tanto salir de algo que no es verdad, que yo creo que tiene que haber una dosis de responsabilidad en lo que se informa. Sí, sí. Las redes sociales al final terminan siendo, tienen dos caras, es increíble, pero pueden ser un elemento tremendamente dañino para una persona, su familia o la sociedad, o por otro lado pueden ser algo maravilloso, ayudar a la gente a entregar la información, entregar conocimiento. Por lo menos nosotros hemos optado por entregar espacios acá en el canal, entregar espacios que sean objetivos, que sean basados en la independencia, obviamente, y también en el pluralismo. Estamos buscando la equidad de conductores. Ojo, que necesitamos más conductores que sean mujeres, así que estamos apostando también a que exista una paridad. Por supuesto que es necesario eso. Exactamente. Entonces, bueno, pero lo decía porque yo creo que es importante comunicar, es importante que además nos hagamos cargo de nuestras comunicaciones, porque cuando son falsas creo que tiene que haber responsabilidad en aquello. Buen punto, sí, es que haya alguna sanción de verdad, porque ¿sabes lo que pasa cuando te llegan y te inventan una noticia en internet? Tú puedes colocar un recurso de protección, pero si hay veces que se generan las falsas noticias y se generan con falsos usuarios y no puedes encontrar a la persona realmente que fue quien creó esta falsa noticia. Entonces las herramientas jurídicas que tenemos son un poco lentas para evitar el daño en esa línea. Quizás ahí estamos un poco al debe, hay que ir avanzando con este periodo de tiempo que estamos en pandemia. Hemos visto que el Parlamento anda funcionando al 550.000%. Increíble la cantidad de proyectos que están discutiendo, la cantidad de asistencia, todo. Con los chascarros que puedan haber a través de las redes sociales, eso lo sabemos, pero parte de esta nueva forma inclusive de hacer leyes. Exacto, y hay que ser muy cuidadosos. Yo he tenido en la misma comisión, que además estamos con todos los ojos encima, que es la de infancia que me toca presidir. Estamos tramitando la ley de garantías de la niñez y estamos tramitando el veto del presidente al Servicio Nacional Especializado de la Infancia. Dos cosas que han pasado. Una, que yo le decía a Jaime Quintana, que estaba con problemas de conexión, y me dice: Jimena, que estamos votando, todo esto salió al aire, ¿cómo hay que votar? Y yo le digo, estamos no sé, aprobando, rechazando, no me acuerdo qué le dije, y mira, un señor que no lo voy a nombrar, que es misógino, pero completo, así completo, me hizo un rosario en las redes. Y nada, y tuve que a la sesión siguiente explicar lo que estaban viendo, qué es lo que había pasado, porque estábamos en paralelo en sesión de sala votando una ley, y los que no estaban, yo estaba físicamente ese día, y entonces yo me movía de la sala de comisión a la sala del pleno. Yo además soy la presidenta, así que llevaba al detalle lo que estábamos votando, y los colegas, habíamos 3 en esa condición y 2 que estaban conectados por internet, entonces tenían que desconectar de la sala y meterse a la comisión, era bien complejo y fue muy desagradable. Y después, en esa misma comisión, otro día, yo llamé al colega y le dije: vamos a empezar la sesión, conéctate. Y también otro que más o menos. Pero yo creo que esas son cosas como domésticas, sin mucha tendencia. En fin, es parte de lo que estamos expuestos en esta... La audiencia del mismo Poder Judicial también, los juicios, cómo se están realizando a través de estas plataformas. Entonces, tenemos que adaptarnos. Los niños están estudiando a través de las plataformas web. Nos llegó la tecnología al 100%. Golpe. El teletrabajo llegó de golpe y para quedarse. Yo creo que sí. Es un tema que también tenemos que ver, tenemos que regular, porque yo no voy a quejarme de mí, me encanta, llamo mi trabajo y tengo autonomía y etcétera, pero cuando tú eres un dependiente y que le tienes que rendir cuenta al empleador, si el empleador no es una persona que tenga criterio, la verdad es que la abuso es completo. Entonces, todas estas cosas son parte de los nuevos desafíos de este mundo que... De esta nueva época. Jimena Rincón, senadora por Maule Sur. Me imagino que usted tiene grandes proyectos, más aún que tenemos periodos electorales que vienen muy intensos.
ya tenemos claro que su opción es el apruebo. Y me gustaría también para despedir el programa de hoy, ¿cuál es el mensaje que a usted le gustaría, que te gustaría entregarle a la gente del Maule, en especial en estos momentos que necesita aliciente, necesita creer en los políticos, necesita creer en sus líderes a los cuales ha entregado confianza por muchos años? ¿Qué te gustaría decirle? Mira, primero no puedo dejar de compartir una noticia que salió hace poquitito. Una mujer fue asesinada en el Cerro Condel, en Curicó. La PDI ha entregado un informe preliminar y yo de verdad creo que es lamentable. Tenemos demasiados casos de mujeres asesinadas en nuestro Maule. Hay comunas que tienen más casos que otras. Linares, Molina creo que son de las comunas con mayor incidencia. Y eso tenemos que trabajarlo y tenemos que hacer un esfuerzo, Nicolás, cultural, el que nuestros niños y niñas desde pequeños entiendan el respeto al otro, la igualdad de trato, las potencialidades que tienen. Creo que es muy importante porque mucho de lo que pasa hoy día con mujeres que son abusadas, maltratadas, asesinadas, tiene que ver con que no hay conciencia de esta igualdad, de este respeto mutuo. Y no podía dejar de decirlo. No tenemos más información todavía, pero mi solidaridad, mi cariño a la familia de esa joven. Y dicho aquello, ¿qué me gustaría decirle al Maule? A mí me gustaría decirle al Maule que desde nuestro Maule tenemos que mostrarle al país lo que podemos hacer. Que desde el Maule podemos escribir una historia distinta, que desde el Maule tenemos que demostrarle a Chile que las regiones no solo son importantes, son tremendo aporte al desarrollo de esta gran nación, y que los temas de conectividad digital, conectividad sanitaria, conectividad de infraestructura marcan la diferencia. Marcan la diferencia para tener un país más democrático, marcan la diferencia para generar más oportunidades, marcan la diferencia para tener más emprendimiento, más innovación, y eso es responsabilidad de quien gobierna. Y por lo tanto, yo al menos no me voy a cansar de dar las peleas, porque en el Maule tenemos talento impresionante. Uno de mis asesores cuando yo era ministra, SECPES, y era el que me ayudaba en todo el tema constitucional, legislativo, era Tomás Jordán, que es un linarense, un joven linarense. Y hoy día cuando me preguntaban por ahí quién te gustaría que estuviera en la constituyente, bueno, di varios nombres de mujeres, pero también di el de Tomás, porque creo que tenemos talento en las regiones, y particularmente en el Maule. Así es, aquí desde la región del Maule, para Chile, para el mundo, estamos en Justicia para Todos, terminando esta grata conversación con la senadora Jimena Rincón en el canal independiente y pluralista Política TV. Muchas gracias, senadora. Esperamos que cuando las circunstancias estén normales pueda acompañarnos presencialmente y así poder vernos en sus visitas acá en la séptima región del Maule. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero le agradecemos enormemente su disposición, su tiempo y éxito en la gestión parlamentaria y en lo que venga en su futuro personal y político. Muchas gracias, Nicolás. Eso a todas y a todos. Y estoy yendo todas las semanas a la región igual, así que ahí excelente. Algo. Un besito. Ya, un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto@estudiolegales.cl. Inmobiliaria Los Bellotos. Construye tu biorefugio. Contáctanos al +569 56 46 90 76.